Entonces, muy buenas tardes para todos. Iniciamos nuestra sesión sincrónica, la cual se realiza siempre los días jueves. Hoy es 4 de julio del año 2024. Bienvenidos aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software. Les habla la instructora Sandra Ximena Zapata Angulo, instructora técnica. Las evidencias que vamos hoy a... No les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Bueno, vamos a compartir pantalla. Las evidencias que vamos hoy a explicar son el taller de validación, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes, móviles y web. Y un taller sobre construcción de prototipo de software de acuerdo al análisis de características funcionales y de calidad. Bueno, el orden del día, pues damos la bienvenida, identificamos las temáticas correspondientes a las evidencias de esta semana, socializamos la evidencia, damos solución a dudas e inquietudes y por último cerramos la sesión o conclusiones. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera evidencia que nosotros vamos a entregar, la cual es una evidencia de consulta. Esta evidencia está dentro del programa de formación Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. El proyecto formativo es construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. La fase de proyecto, estamos en planeación. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es verificar los entregables de la fase de diseño de software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. Y la evidencia de conocimiento es el taller de validación de documentos. Bueno. En el proceso de evaluación en el desarrollo, de un sistema de software es una etapa clave. Por esta razón, a medida de que se va avanzando, se intenta que la detección de defectos y errores se hagan lo antes posible y tengan menor impacto en el tiempo y esfuerzo de desarrollo. Bueno, para el desarrollo del taller de validación, se debe crear un documento dando respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es un artefacto? ¿Cuáles son los tipos de artefacto? ¿Qué es la evaluación de artefactos? ¿Cómo se realizan? ¿Qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura de software? ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? ¿Y qué instrumentos se utilizan? ¿Y qué resultados se obtienen? Entonces, cada uno de ustedes sí va a consultar cada una de estas preguntas que nos están realizando para dar respuesta. Bueno, entonces vamos a mirar dónde podemos también complementar la información para dar respuesta a las preguntas planteadas. Entonces vamos a ingresamos al curso. Esperamos un momento que ingrese, si no está un poco lento. Bueno, hoy está un poco lento. Entonces, ustedes, para dar respuesta a esta pregunta, van a consultar en internet qué es un artefacto, los tipos de artefacto, qué es la evaluación de artefactos, cómo se realiza, qué entiende por arquitectura de software, cuál es su función, cómo se elabora la arquitectura de software, cómo lograr una buena arquitectura, cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software y qué instrumentos se utilizan y qué resultados se obtienen. Entonces también la información encuentran un módulo ingresando en planeación. En planeación encuentran el módulo validación de documentos. ¿Sí? En ese módulo también encontramos parte de información, no toda la información, pero parte de información que nos ayudan a dar respuesta a las siguientes preguntas. Bueno, continuamos. Ahora pasamos a la segunda evidencia. Es claro ahí sobre la primera evidencia, ¿cierto? Sobre el taller de validación. Es clara hasta ahí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, sobre el taller
validación de documentos. Ahora vamos al segundo taller. El segundo taller es nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. También es una evidencia de consulta. Entonces, vamos a continuar y nos dice, esta evidencia se encuentra dentro de la competencia diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. La actividad de aprendizaje que se está evaluando es elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Entonces vamos a hablar de qué es usabilidad y qué es accesibilidad para poder desarrollar las preguntas que nos piden en la evidencia. Bueno, entonces, el material de formación que ustedes van a estudiar es diseño de aplicaciones web y diseño y construcción del frontend. ¿Dónde se encuentra este material de formación? Se encuentra dentro de planeación, ¿sí? En planeación y se van a ver en GAS5. Vamos a ver si ya me cargó la página. Nos cargó la página. Bueno, todavía está un poquito lento. Algo lento. Entonces continuamos acá. Listo. Entonces, recordemos que es planeación y en planeación ingresamos en GAS5 220501-095-AA1-EB06. Yo como les paso paso a paso, en el paso a paso les voy indicando con flechitas donde ustedes pueden ingresar y estudiar el material de formación, diseño de aplicaciones web y diseño y construcción del frontend. Aquí nosotros vamos a dar respuesta a una serie de preguntas. Ahora nos dice, la actividad pretende introducir a los conceptos básicos de usabilidad y accesibilidad que se pueden aplicar para realizar aplicaciones tanto independientes como móviles, que sean de fácil manejo, atractivas para el usuario y guiadas por medio de la aplicación de reglas ya definidas o predeterminadas. Esta actividad hace énfasis en aplicaciones web y aplicaciones móviles, o sea que no solamente vamos a hablar de aplicaciones móviles. En las evidencias que nosotros vamos a entregar, vamos a estar más enfatizados en aplicaciones web. No vamos a tocar todavía aplicaciones móviles para que lo tengamos en cuenta. Bueno, los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Realizar lecturas acerca de las reglas de usabilidad y accesibilidad. Definir entre una aplicación independiente y una aplicación móvil. Diferenciar entre una aplicación móvil de carácter híbrida o una de carácter nativa. Indagar sobre los diferentes ecosistemas existentes de los dispositivos móviles, con el objetivo de conocer los diferentes IDE y lenguajes de programación que actualmente se utilizan en los dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que a qué le van a dar respuesta? A estas preguntas. Diferenciar entre qué es una aplicación independiente y una aplicación móvil, diferenciar entre una aplicación móvil de carácter híbrida o una de carácter nativa e indagar sobre los diferentes ecosistemas existentes en los dispositivos móviles. Entonces, van a dar respuesta a estas preguntas. Bueno, en el momento que ustedes entregan la evidencia, hay unos criterios de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación, se tienen en cuenta, sí, identifica y explica claramente las reglas de usabilidad y accesibilidad. Tiene un porcentaje que es del 35%. Se identifica y define o diferencia claramente entre lo que significa una aplicación independiente y una aplicación móvil. Y tercero, se identifica y describe claramente los ecosistemas existentes para dispositivos móviles. ¿Hasta aquí es claro lo que nosotros le vamos a dar respuesta, compañeros? Para esta evidencia.
Sí, ¿Me profe, por confirma? acá, claro. Listo. Continuamos. Ahora vamos a conocer un poco más los conceptos, qué es usabilidad, qué es accesibilidad y cuáles son las reglas o las leyes de usabilidad para que así a ustedes les quede un poco más sencillo realizar la evidencia, les quede más claro. Bueno, entonces vamos a mirar el concepto de usabilidad y accesibilidad en dispositivos. Nos dice, hoy en día, los dispositivos móviles se están convirtiendo en un instrumento de uso global. La importancia del uso del Internet en estos dispositivos está cada día más en auge, tanto para acceder a la información, así como para realizar un sinnúmero de actividades cotidianas. Con la aparición de la web, los desarrolladores tuvieron que comenzar a crear aplicaciones para que puedan ser publicadas y accesibles, con la novedad de que ahora los usuarios también los pueden realizar desde sus dispositivos móviles. El reto de los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones deben ser capaces de crear software amigable y sencillo, permitiendo al usuario la facilidad para utilizar estas herramientas, y lo mismo debe ocurrir con las aplicaciones nativas desarrolladas para dispositivos móviles. Entonces vamos a mirar a través de un video cortico qué es la usabilidad. Bueno. ¿Usabilidad? La usabilidad es la propiedad por la que una web resulta fácil de usar. Es eficiente y aporta una experiencia satisfactoria al usuario. Al hablar de usabilidad, es necesario poner siempre el foco en el usuario. Debemos conocer su psicología, sus destrezas y qué busca hacer en nuestra web. Un diseño usable hace que el usuario valore positivamente la web, permanezca más tiempo en ella y vuelva a visitarla. Jakob Nielsen, el principal teórico de este campo, establece 10 principios fundamentales para hacer una página user-friendly. Visibilidad del estado del sistema. El usuario debe estar informado en todo momento de lo que pasa en la web. Para ello contamos con elementos como breadcrumbs, indicadores de progreso, ventanas de confirmación y alerta de errores. Relación entre el sistema y el mundo real. Debemos conectar con el usuario hablándole en un lenguaje que entienda y presentando la información de manera lógica, clara y accesible. Por ejemplo, no es lo mismo plantear una web para niños que para ejecutivos. Control y libertad del usuario. Siempre debemos tener en cuenta que los usuarios cometen errores y que hemos de darles la posibilidad de solucionarlo. Por ejemplo, ofreciendo la opción volver a deshacer, la posibilidad de eliminar artículos de un carrito de la compra o el botón cancelar. La solución a los errores además debe ofrecerse de manera clara, sencilla y rápida para que el usuario no se sienta frustrado. Consistencia y estándares. Un sitio web contiene un universo propio coherente a lo largo de todas las páginas que ayuda al usuario a navegar entre ellas. Para esto es necesario que el tomo, la estructura, la línea gráfica y la organización de la información sean las mismas en toda la web. Además, es recomendable usar las convenciones en el lenguaje de la web que todos entendemos. Por ejemplo, el color verde significa aceptar, mientras que el rojo indica cancelar. El icono de una papelera sirve para eliminar algo y una flecha hacia la derecha, seguir o ir a la siguiente página. Este lenguaje está preestablecido y, aunque no da margen para la originalidad, es fundamental para ofrecer una navegación cómoda. Prevenir errores. Como ya hemos comentado, los usuarios cometen errores y, además de ofrecer soluciones, es importante hacer un trabajo de prevención de ellos. En un diseño usable se previenen los errores más comunes que se detectan en la fase de diseño y testeo. Algunas estrategias para evitar errores son las funciones de autocompletar, la comprobación de los campos de formulario y los menús desplegables. Reconocer antes que recordar. En una web usable, el usuario debe navegar de manera intuitiva y reconocer con facilidad su estructura y funcionamiento. Para conseguir esto es necesario que los elementos de navegación estén siempre en el mismo lugar, que los iconos y recorridos estén claros y, por supuesto, que la información esté organizada según una estructura lógica en un orden de arriba a abajo e izquierda a derecha. Flexibilidad y eficacia de uso. Una web usable se adapta al tipo de usuario que la visita, ya sea alguien que entra por primera vez o alguien que la visita con frecuencia. Para los primeros hay que establecer una clara organización del menú, elementos de orientación visibles, ventanas de ayuda y mensajes de confirmación. Para los usuarios veteranos es
importante integrar atajos o aceleradores, opciones avanzadas e incluso elementos personalizados. Diseño estético y minimalista. Tanto a nivel de diseño como de contenidos debe aplicarse siempre el principio de la simplicidad. Por eso, el diseñador debe tener siempre presentes los siguientes principios. Poner solo lo imprescindible. Crear una interfaz limpia, sencilla y estética que facilite la navegación y minimice el tiempo de carga. Eliminar todo lo que no aporte algo al objetivo final y revisar continuamente los contenidos. Ayudar al usuario a reconocer y solucionar sus errores. Cuando sucede un error es importante informar al usuario sobre lo que ha sucedido y sobre cómo puede solucionarlo con un lenguaje claro y simple. Documentación y ayuda. Hemos hablado ampliamente sobre cómo guiar al usuario, evitar los errores más comunes y ayudarle a solucionar otros. Aún así, es fundamental aportar una documentación extra que complete todos los detalles sobre nuestra web, en forma de manual de uso, tour inicial o apartado de preguntas frecuentes. El proceso de crear una web usable no es una ciencia exacta, por lo que es fundamental hacer pruebas de funcionamiento con usuarios y comprobar lo que efectivamente funciona y lo que no. Durante el proceso se realizan varios tests de manera que se hacen los ajustes necesarios a medida que el trabajo avanza. A la hora de realizar un test, es muy importante establecer los objetivos de cada prueba, ya que en función de la fase de desarrollo del proyecto, querremos observar el comportamiento del usuario o la capacidad de la web, entre otros aspectos. Realizar el test con usuarios reales que no conozcan el proyecto previamente. No dar pistas al usuario, ya que si queremos conseguir que nuestra web sea totalmente funcional y usable, el usuario debería poder valerse por sí mismo para alcanzar su objetivo. Bueno, entonces ahí nos amplió un poco más el concepto de usabilidad. Vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, dice que la usabilidad móvil, un producto es accesible cuando los usuarios pueden navegarlo, como nos decía el video, pueden navegarlo, pueden comprenderlo y puede ser usado con éxito por todas las personas independientemente de sus capacidades. Las guías de usabilidad que contienen las características que deben ser consideradas durante el proceso de desarrollo y de aplicaciones. Entonces ahí cuando hablamos de las guías de usabilidad nos estamos casi refiriendo a los manuales del usuario, que más adelante lo vamos a observar. Bueno, nos dice que la usabilidad en el contexto particular de los dispositivos móviles se establece mediante la interacción de persona y computador-persona. Una de las formas en que la usabilidad está afectando a los dispositivos móviles es con respecto a la experiencia de la interactividad del usuario con las aplicaciones. Cada usuario utiliza las aplicaciones en contextos diferentes, con propósitos diferentes. Por ello, es necesario considerar que las características del contexto son cambiantes y de esto dependerá significativamente la forma de uso de la aplicación. Ahora vamos a ver 10 principios de la usabilidad según el señor Jacob Nelson, que fue el creador o el que nos empezó a hablar del concepto de usabilidad. Entonces vamos a mirar estos 10 principios que nosotros tenemos que tener en cuenta, las leyes de uso. Entonces vamos aquí a silenciar para que nos... Expertos que nos van a dar su opinión sobre los principios de usabilidad. Una de las teorías más conocidas es la de Steve Krag. Lo que Steve nos cuenta es que un diseño debe ser obvio, evidente, claro y fácil de entender. Debemos evitar preguntas en la mente del usuario como ¿por dónde empiezo? ¿Puedo hacer clic en esto? Nosotros, como usuarios, contamos con un tiempo limitado y esto es lo que explica que a la hora de interactuar con un sitio web queramos ir rápido, queramos acelerar las acciones. El nombre de la teoría de Steve Krag coincide con el título de su libro y es No me hagas pensar. Otro de los principios que nos gustaría explicarte es la ley de Fitch, enunciada por Paul Fitch en el año 1954. Nos quiere transmitir que el tiempo necesario para alcanzar un objetivo
va a ser una función entre la distancia y el tamaño que tenemos que recorrer hasta ese objetivo. Así, cuanto mayor sea la distancia hasta el objetivo, más difícil será que podamos conseguirlo. El mejor ejemplo que podemos poner en este caso es la página web de Amazon, cuyo botón de compra va a estar siempre colocado a la derecha, porque el usuario tiende a sujetar el ratón con la mano derecha y por tanto la visión también tiende a irse a este lugar. Otra de las leyes es la ley de Hicks, que dice que el tiempo que se tarda en adoptar una decisión aumenta a medida que aumenta también el número de opciones que tenemos. Esta teoría es muy similar a la ley de Fichte porque también nos está queriendo transmitir el mensaje de que cuantas más opciones damos al usuario en la pantalla, más lejano va a estar este de poder cumplir el objetivo. Esta vez, como ejemplo, os queremos mostrar la página web de Kayak, en cuyo menú ya están predeterminadas algunas opciones, como que el viaje va a ser de ida y vuelta, que el viajero será una persona y que lo hará en clase turista y sin maletas. Esto se debe a que son las opciones más elegidas por el usuario, entonces la propia plataforma se las da ya predeterminadas para que no tenga que elegir y pueda ahorrar tiempo a la hora de comprar los billetes para su viaje. Y con esto pasamos directamente a la ley del ya conocido por todos nosotros Jakob Nielsen. Esta vez, lo que nos quiere expresar el experto en usabilidad es que la mejor forma de crear algo nuevo es buscar referencias para que los primeros clientes entiendan de qué va y así puedan asociar. Y el mejor ejemplo que os podemos dar en este caso es el de plataformas para ver películas y series en línea, como puede ser Netflix, HBO o Amazon Video, cuyo diseño y estructura es muy parecido y no porque se trate de un plagio, sino que es una estrategia para que el usuario se acostumbre a este tipo de interfaz y pueda hacer un uso más intuitivo de ella, es decir, tenga claro cuál es la estructura y cuáles son sus opciones. Otra de las leyes es la ley de Miller. Esta ley dice que las personas pueden recordar hasta 7 elementos distintos en su memoria de trabajo. Esta ley nos explica por qué hoy en día los sitios web son más simples y más sencillos. Un ejemplo muy visual es el caso de Mailchimp, cuyo menú es muy sencillo, tiene muy pocas opciones y es precisamente porque se aplica esta ley, mediante la que se pretende centrarse en lo importante para que el usuario pueda recordarlo. Y aparte de las leyes, tenemos otras dos teorías que esta vez se conocen como efectos. En primer lugar, tenemos el efecto Bond Reserve. También se conoce como efecto de aislamiento y predice que cuando hay múltiples objetos presentes, el que se diferencia del resto va a ser el más recordado por el usuario. Y por otro lado tenemos el efecto Zeigarnik. Dice que la gente recuerda aquellas tareas que están incompletas o que se han interrumpido de una mejor forma que las que están completas. Como ejemplos encontramos por un lado el caso de LinkedIn, cuando nos muestra avisos de que nuestro perfil está completo al 80% y nos está invitando a completar ese 20% restante y tener un perfil completo entero. También podemos poner el caso de aquellas aplicaciones que nos miden cuántos pasos damos a diario y nos dicen cuántos nos quedan para cumplir un objetivo saludable. Y con todo esto vamos a comenzar a hablar de los principios de usabilidad de Jakob Nielsen. Estos principios nos van a ayudar a encontrar posibles problemas en el tema de la usabilidad y van a ser la base de toda página web con una usabilidad óptima. Realmente nos interesa conocer estos principios para conseguir que los usuarios que visiten nuestra interfaz, nuestra página web, nuestra aplicación, se queden en ella el mayor tiempo posible y tengan una experiencia positiva y satisfactoria. Para obtener estos principios, Jakob Nielsen se dedicó a estudiar 249 problemas de usabilidad diferentes y el resultado que obtuvo es el que os presentamos a continuación. Visibilidad del estado del sistema. Nos quiere decir que el sistema siempre debe tener informados a los usuarios sobre lo que está sucediendo en él y ofrecerles esta información en el menor tiempo posible. Como ejemplo, tenemos esos casos en los que enviamos un formulario y nos aparece una pantalla con un mensaje que nos informa de que este formulario se ha enviado correctamente y que por tanto ha llegado a su destinatario. El segundo principio es la relación entre el sistema y el mundo real. Nos dice que el sistema debería utilizar un lenguaje que sea conocido por los usuarios, con palabras, frases y conceptos que les resultan familiares.
Para ello, utilizaremos imágenes claras y presentaremos la información con un orden lógico, para que el usuario no tenga la posibilidad de equivocarse. Y con esto lo que vamos a conseguir es que la interacción con el lector sea natural y que a este no le cueste moverse por nuestra web. Se da cuando utilizamos el pulgar hacia arriba o el corazón para indicar que nos ha gustado algo, o el carrito para comprar un producto. Y pasamos al principio de control y libertad del usuario. En ocasiones, los usuarios van a elegir funciones del sistema por error, y en estos casos van a necesitar una salida de emergencia. Es completamente normal que el usuario dentro de nuestra interfaz se equivoque, pero está en nuestra mano darle a este la posibilidad de poder corregir este error y no sentirse frustrado porque no puede avanzar o no puede realizar la función que él quería. Un ejemplo de esta función es la opción que nos da Gmail para deshacer el envío de un correo electrónico si nos hemos equivocado. El cuarto principio enunciado por Jakob Nielsen es el que hace referencia a la consistencia y los estándares. Lo que nos dice este principio es que no debemos confundir a los usuarios con palabras, expresiones o convenciones con las que ya están familiarizados. Por ejemplo, los botones verdes los asociamos a aceptar y los botones rojos a cancelar. Entonces nunca debemos poner estos colores al revés, porque lo que haremos es confundir al usuario con algo con lo que ya está totalmente acostumbrado. El quinto principio hace referencia a la prevención de errores. Nos dice que en todo lo posible tenemos que prevenir cualquier error que pueda cometer el usuario. Y en el caso de que cometa uno, tenemos que poner a su alcance todas las opciones posibles para que lo pueda corregir. Un buen ejemplo es la doble confirmación de una contraseña o de un email para asegurarnos de que no nos hemos equivocado en la primera vez en la que lo hemos escrito. Y llegamos ya al sexto principio, que nos habla del reconocimiento antes que recuerdo. Consiste principalmente en ayudar al usuario con acciones que ya ha realizado previamente para que a la hora de interactuar con el producto pueda hacerlo de una manera más rápida. Un buen ejemplo de ello es el caso de Google Maps, porque cuando vamos a visitar un destino, detecta cuáles son los lugares más frecuentados por nosotros y nos lo recomienda para así facilitarnos la tarea. El principio número 7 hace referencia a la flexibilidad y la eficiencia de uso. Nos cuenta que la presencia de atajos puede hacer más rápida la interacción para usuarios expertos, es decir, usuarios que ya han visitado nuestra página web en varias ocasiones. Es cierto que nuestro sitio web debe estar preparado para todo tipo de usuarios, ya sean novatos o muy experimentados. Y si conseguimos que cualquiera pueda navegar fácilmente por nuestra interfaz, habremos conseguido la flexibilidad de la que os estamos hablando. El octavo principio hace referencia a la estética y el diseño minimalista. Afirma que nuestra interfaz no debe contener información que no sea importante o que no tenga ningún uso. Se recomienda eliminar todo aquello que no sea realmente útil por los usuarios para así facilitar su tarea. Si incluimos información innecesaria, podemos distraer al usuario y puede llegar a ser molesto para la navegación. Lo que se busca hoy en día es sitios limpios y que carguen bastante rápido. La mejor forma de recordar este principio es mediante el acrónimo KISS, que significa Keep It Simple Stupid. Y el noveno principio nos dice que debemos ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Debemos intentar que todos los errores que puedan ocurrir dentro de nuestra web estén expresados en un lenguaje que sea entendido por todos y no por códigos. Podemos sustituir una pantalla en la que ponga error 404 por una en la que diga algo más amigable y entendible por el usuario, como lo siento, página no encontrada, y así darle una posible salida, como un buscador interno o páginas relacionadas para que no se vaya de la web. Y terminamos con el décimo principio, que es el de ayuda y documentación. Cuando el usuario tiene un problema específico dentro de nuestra interfaz, debe tener la opción de acudir a un lugar interno o externo en el que se le dé información sobre qué es lo que está ocurriendo y cómo solucionar ese problema. Esta ayuda debe ser fácil de localizar y debe estar definida claramente. También se recomienda que no sea muy extensa. Lo más utilizado para ello son las preguntas frecuentes, donde damos al usuario información sobre errores muy comunes para que los pueda solventar.
Y con esto, comunidad de Focus, terminamos por hoy. Bueno, entonces ya tuvimos una breve, ampliamos el tema de los 10 principios que ustedes deben de tener en cuenta en el momento de que diseñen una página web. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, ahora vamos a hablar sobre, ya hablamos de la usabilidad, la flexibilidad, los 10 principios, y ahora vamos a hablar de la accesibilidad. Todas las personas, sean estas adultos mayores o personas de la tercera edad o personas que presentan capacidades especiales, como son los discapacitados o jóvenes, niños, adolescentes, deben poder utilizar los dispositivos móviles y las aplicaciones que estos contienen. Deben de visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas o sus incapacidades. O sea, esa página web que ustedes creen debe ser accesible, ¿sí? Para todo el público. En algunos usuarios, la presencia de alguna discapacidad funcional, parcial o total no debe ser un impedimento para el acceso a las aplicaciones o dispositivos. Recuerden que existe la discapacidad auditiva, la discapacidad cognitiva y neurológica, la discapacidad física, la discapacidad discurso y la discapacidad visual. Entonces se debe tratar de que esa página sea accesible a todo tipo de público. Actualmente las herramientas de apoyo para los usuarios que presentan dificultades funcionales en sus capacidades, existe el sistema Braille, está el sintetizador de voz, está el lector de pantalla, están los subtítulos o teclados adaptados y sustitutivos del ratón o del mouse, o temas con alto contraste, iconos grandes, textos predictivos, teclado en pantalla, magnificador de pantalla, entre otros que facilitan la accesibilidad a las aplicaciones en los dispositivos móviles o en la web como tal. Para muchos usuarios, las aplicaciones en los dispositivos móviles o web les resulta muy difícil de usar, debido a que estos dispositivos incorporan características que limitan su capacidad de uso. Entre ellas está el diminuto tamaño y también el desconocimiento de los servicios de accesibilidad que estos ofrecen. Por ello, para que la experiencia de un usuario sea satisfactoria, es necesario desarrollar aplicaciones usables, accesibles, con el objetivo del conjunto de directrices propuestas que busca garantizar la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones en los dispositivos móviles a fin de garantizar una experiencia interactiva del usuario con éxito. Entonces, vamos a ampliar un poco más este tema de la accesibilidad. Web. La accesibilidad web estudia la posibilidad de acceder a la web y sus contenidos de todas las personas, más allá de sus capacidades físicas, intelectuales o técnicas, y de las tecnologías que usen. Además, la accesibilidad web se ocupa de analizar las particularidades de las tecnologías con las que se usa la web. Así, el desarrollo de un sitio accesible deberá considerar a los usuarios que operen computadoras o celulares antiguos. También están los contextos de uso. La accesibilidad debe tener en cuenta que un sitio pueda ser navegado bajo conexiones erráticas o lentas, o mientras haces otras cosas. ¿Cómo se mide la accesibilidad? El World Wide Web Consortium es el organismo que redacta recomendaciones y estándares para las tecnologías que se usan en la web. Las pautas de accesibilidad de contenido web 2.0 tienen criterios de evaluación para determinar cuán accesible es un sitio web. Las recomendaciones tienen niveles: nivel A, nivel AA y nivel AAA. Estos niveles indican el mayor o menor grado de inclusión de los sitios web. ¿Por qué es importante hacer sitios accesibles? La web agiliza muchas cosas, y más para personas con discapacidad. Por ejemplo, si un supermercado ofrece un sitio web accesible, le permite a una persona ciega hacer las compras sin ayuda. Este potencial de autonomía se extiende a otras tareas necesarias para cualquier persona,
como hacer trámites o buscar trabajo. A los obstáculos que impiden el uso de un sitio web se les llama barreras. Los más conocidos son los CAPTCHA. Muchos no ofrecen alternativas para las personas que no pueden leer el código. Otros agregan las alternativas de audio que son realmente ilegibles. ¿Cuán diferente es un sitio web accesible? Hacer un sitio accesible no tiene limitaciones ni de diseño ni de ningún tipo para satisfacer a un grupo de usuarios. ¿Es difícil hacer sitios accesibles? Para nada. Solo implica agregar herramientas, modificar algunas técnicas e incorporar otras al trabajo que ya saben hacer los diseñadores, contenidistas y programadores involucrados en el desarrollo de sitios y aplicaciones web. Bueno, entonces ahí ampliamos un poco más el tema. Vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, entonces ya hablamos bastante de lo que fue la usabilidad, accesibilidad y flexibilidad. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de dispositivos que existen. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre en las aplicaciones web o móviles. Las aplicaciones móviles tienen que ser descargadas o instaladas antes de usar. En una web se puede acceder simplemente usando internet y un navegador. Sin embargo, no todas pueden verse correctamente desde una pantalla y generalmente son más pequeñas que las de un ordenador o escritorio. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cuáles son las diferencias entre una aplicación independiente y una aplicación móvil. Entonces vamos a hablar sobre qué es una app nativa. Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para un determinado sistema operativo llamado software, donde cada una de las plataformas, ya sea Android, iOS o Windows o iPhone, tienen un sistema diferente. Por lo que si quieres que tu app esté disponible en todas las plataformas, deberás crear varias app con lenguajes de sistemas operativos seleccionados. Entonces vamos a mirar cuál es la ventaja y desventaja de utilizar app nativas. Dentro de las ventajas es que son de acceso completo al dispositivo, tienen una mejor experiencia para el usuario, la visibilidad de App Store, o sea, para descargar, es mucho mejor, envía notificaciones o avisos a los usuarios y su actualización dentro de la app es constante. Dentro de las desventajas de utilizar app nativas es que tienen diferentes habilidades, idiomas y herramientas para cada plataforma, tiende a ser más caras a desarrollar y el código del cliente no es utilizable o no es reutilizable entre las diferentes plataformas. Bueno, ahora vamos a ver qué es una app web. Ya hablamos de qué es una app nativa, ahora de qué es una app web. Más adelante vamos a ampliar un poco más el concepto. App web es una versión de la página web optimizada y adaptable a cualquier dispositivo móvil. Dicho de otra manera, es una página que puede abrirse desde el navegador de cualquier terminal, independientemente del sistema operativo que se utilice. Esta optimización es posible gracias a ¿quién? A HTML5 y a CSS3, que es en lo que ustedes van a crear su proyecto. Lo van a crear utilizando HTML5, CSS3, CSS3 y JavaScript. Bueno, las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a través de ¿quién? De una URL. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de utilizar app web? Dentro de las ventajas nos dice, el mismo código base es reutilizable en múltiples plataformas. El proceso de desarrollo es mucho más sencillo y económico. No necesita ninguna aprobación externa para publicarse. El usuario siempre dispone de la última versión y puede reutilizarse en sitios responsive ya diseñados. Dentro de las desventajas es que requiere de conexión a internet, necesita de un acceso, el acceso es muy limitado a los elementos y características del hardware del dispositivo, la experiencia de usuario en cuanto a lo que es navegación e interacción y el tiempo de respuesta es menor que una app nativa
y requiere de mayor esfuerzo en promoción y visibilidad. ¿Y qué es una app híbrida? ¿O cuál es la diferencia de una app híbrida? Esta app híbrida, al mismo tiempo, o app nativa, se encuentra entre la aplicación nativa y la aplicación web, o sea, está en medio de ellas dos. Se desarrolla de la misma forma que lo hacen las aplicaciones web, es decir, mediante los lenguajes de HTML5, JavaScript y CSS3. Además, se puede acceder sin restricciones a las herramientas del móvil como es a la cámara o el GPS o al igual que otras aplicaciones nativas. Dentro de las desventajas, es posible distribuirla en las tiendas iOS, las ventajas, es posible distribuirla en las tiendas iOS o Android, su instalación nativa, pero construido con JavaScript, HTML y CSS o CS3. El mismo código base se utiliza en las múltiples plataformas y el acceso o parte del hardware tiene acceso a parte del hardware o dispositivos. Dentro de las desventajas es que la experiencia del usuario más propia de la aplicación web que de la aplicación nativa y que el diseño visual no siempre está relacionado con el sistema operativo en el que se muestre. Bueno, vamos a ampliar rápidamente este pequeño concepto de app nativa, app web y app híbrida. ¿Sí? Y ¿qué se nos recomienda que se utilice o cuál es la más utilizada en el mercado? Pues vamos a ampliar este concepto. Desarrollador móvil al mes es de $1.500. La demanda de programadores móviles en el mundo seguirá incrementando, pues espera que el mercado de aplicaciones móviles crezca hasta $190 mil millones en 2020. Esto se reparte en dos sistemas operativos para los cuales podemos desarrollar apps: iOS, hecho por Apple y utilizado exclusivamente en iPhones, y Android, hecho por Google y utilizado en gran variedad de celulares. Para estos puedes desarrollar apps de forma nativa, bridge o híbrida. Primero hablemos de las apps nativas, que son las aplicaciones que se crean utilizando todas las herramientas de desarrollo que nos provee cada empresa para su sistema operativo móvil. Esta opción hace más difícil que tu aplicación esté disponible para los dos sistemas operativos, porque necesitarás programar tu aplicación con dos bases de código distintas, una para cada plataforma. Sin embargo, tiene ventajas claras como alto rendimiento en caso de que tengas una app que ejecute procesos complejos y la facilidad de acceder al hardware como la cámara, el GPS y otros sensores del celular sin depender de plugins de terceros. Segundo, la opción Bridge. Existen herramientas que son multiplataforma y te permitirán desarrollar aplicaciones móviles utilizando JavaScript, como React Native o NativeScript. JavaScript es el lenguaje con el que todos los navegadores ejecutan interacciones con el usuario. Es muy fácil de aprender y es uno de los más utilizados hoy en día. La ejecución ocurre a través del modo Bridge, donde tu aplicación convierte las instrucciones de JavaScript a instrucciones nativas para el sistema operativo donde se esté ejecutando y se las comunica para ejecutarlo. En caso de que este proceso sea muy lento para alguna parte específica de tu aplicación, también puedes escribir el código nativo correspondiente a la plataforma donde lo ejecutarás, aunque esto pocas veces es necesario. Este enfoque de desarrollo es uno de los más utilizados hoy en día, con ejemplos como las apps de Discord, Platzi e Instagram. Por último están las opciones híbridas. Estas apps son para el usuario básicamente iguales a las nativas, pero el desarrollo es muy distinto. Estas parten de una aplicación web que se empaqueta junto a un navegador web generando una app para Android y iOS. Un ejemplo muy popular de framework híbrido es Ionic, que te permite llevar una web app hecha con Angular a una app móvil muy fácil y rápidamente. Con las apps híbridas también puedes acceder a funcionalidades nativas utilizando plugins. Puedes usar cualquiera de estas tres opciones, nativa, bridge o híbrida, dependiendo de las necesidades de tu proyecto, los conocimientos que tenga tu equipo y las plataformas hacia las que va a desarrollar tu aplicación. Aprende a desarrollar nativo, bridge o híbrido en Platzi. Entonces, aquí ya dimos un bosquejo de la temática para nosotros poder desarrollar la evidencia correspondiente a nociones, a ver aquí,
a la evidencia nociones de regla de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Con toda esta información que nosotros acabamos de observar, ustedes van a dar respuesta ¿a quién? A las siguientes preguntas. Debe identificar y explicar claramente cuáles son las reglas de usabilidad y accesibilidad. Segundo, identificar y diferenciar claramente entre lo que significa una aplicación independiente y una aplicación móvil. Y tercero, identifica y describe claramente los ecosistemas existentes para dispositivos móviles. ¿Es claro hasta ahí entonces el desarrollo de la evidencia, compañeros? ¿Me confirman? Compañero. Sí, señora. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera evidencia. La tercera evidencia nos dice que debemos de construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de características funcionales y de calidad. Entonces recuerdan que tanto en la fase de análisis como al inicio de planeación habían unas actividades donde ustedes realizaban un prototipo de la interfaz del proyecto que ustedes van a crear. ¿Sí se acuerdan de esa evidencia? Bueno, sí, entonces, esa evidencia que ustedes la realizaban a través de prototipo, a través de interfaz, y me la presentaban en un documento en Word, ahora la van a realizar, pero ese mismo prototipo de forma navegable, ¿sí? ¿Y qué herramienta ustedes van a utilizar para crear ese prototipo? Van a utilizar la herramienta Bladme. Vamos a ver si aquí ya nos permite ingresar la plataforma. Está hace un momento un poco caída. Vamos a ver si aquí ya nos permite acceder. Exacto, parece que ya nos permite acceder. Entonces, vamos a ingresar. Ingresamos en nuestro curso. Y nos vamos a planeación. Y vamos en la evidencia. Vamos a buscar la evidencia que estamos realizando. Estamos en GAS 5, ¿no? Estamos acá, GAS 5. Aquí. Aquí, el taller de construcción de prototipo del software de acuerdo con el análisis de las características funcionales y de calidad. Entonces voy a ingresar para ver qué me pide. Vamos a mirar el instructivo. ¿Qué me pide esta evidencia? ¿O cómo tengo que realizarla? Vamos que me descargue un momento el archivo. Aquí tengo el archivo. Tenemos que nos cargue. Bueno, entonces, igual, mientras nos carga, yo voy explicando la evidencia. ¿Qué nos pide? La evidencia nos pide que todo lo que nosotros ya realizamos a través de interfaz, ahora lo vamos a realizar, pero de forma navegable, como lo hemos indicado hace un momento. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la herramienta Balsamiq. Esta herramienta Balsamiq es una herramienta para realizar rápidamente pensado en ayudar a trabajar más rápido y más inteligente. En esta herramienta se reproduce la experiencia de dibujar en una pizarra, pero a través de un computador.
donde realizamos maquetas de forma rápida. Entonces aquí él nos da la instrucción cómo ustedes pueden instalar la herramienta. Tienen que hacer un proceso de registro. Después deben de crear un espacio de trabajo. Después van a crear el proyecto, crear mi primer proyecto. Y por último van a crear la estructura, la creación de la estructura de las vistas. Entonces, vamos a mirar un ejercicio, cómo les debe de quedar este prototipo navegable o cómo ustedes lo realizarían. Bueno, aquí ya me abrió el instrumento de evaluación. ¿Y qué nos dice el instrumento de evaluación? El instrumento de evaluación nos dice que se debe identificar claramente los elementos de pantalla de la funcionalidad 1. O sea, que estamos hablando de los requerimientos de su proyecto, los requerimientos funcionales. Se debe identificar claramente los elementos de pantalla, funcionalidad 1, funcionalidad 2, identificar claramente los componentes de paletas de colores. Se incluye una definición clara de calidad de software, se incluye una definición clara de concepto de usabilidad de software y reconoce cuáles son los estándares de calidad de software e incluye tecnologías de implementación de calidad. Bueno, en sí, lo que ustedes van a entregar aquí, como les decía, es un prototipo navegable. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo lo van a realizar. Entonces, voy a silenciar. Y ahora la herramienta que vamos a utilizar va a ser Balsamiq. Y para eso nos vamos a la página oficial. Y nos dan las opciones de descargar la aplicación de escritorio y usar en la nube. Yo voy a descargar el de escritorio. Y le doy clic aquí. Y esperamos. Y aquí escogemos la versión que queremos descargar. Aquí ya viene para Windows. Le doy clic aquí. Y se nos va a empezar a descargar. Ya nada más esperamos que se termine de descargar para instalarlo. Entonces lo vamos a abrir. Y nos va a salir esta ventanita que dice el modo de instalación que queremos. En este caso, pues lo vamos a instalar nada más para nosotros. Damos clic aquí y se van. Bueno, damos clic en instalar. Nos dice que si deseamos permitir que realice cambios, le damos que sí. Y pues esperamos. Y una vez que se instaló, pues damos clic en finalizar. Y bueno, luego abrimos Balsamiq y aquí se abre la ventana y donde vamos a trabajar para crear nuestro prototipo. Aquí arriba, como podemos ver, están todos los elementos de interfaz que podemos utilizar. Los botones. Y como vamos a empezar a hacer la aplicación, pues lo primero que necesitamos hacer es una ventana. Para eso vamos a utilizar lo que va a ser esto, que es una ventana. Para eso vamos a buscar la ventana. Por eso podemos darle doble clic o arrastrarlo. Y como podemos ver, aquí nos muestra todos sus atributos. Podemos darle la posición que queremos, el tamaño, el color. Y así es que vamos a trabajar con nuestros prototipos.
los vamos a arrastrar o con doble clic. Por ejemplo, para poner una etiqueta, aquí tenemos que es un label. Damos doble clic y aquí vamos a poner el nombre, lo que queremos como que diga. En este caso vamos a poner nombre. Podemos darle también el tamaño que deseamos. Y el tamaño también. Podemos copiarlas también. Y para el campo de texto, aquí tenemos lo que es el área de texto y text input, que es donde se ingresa el texto. Pues lo arrastramos, ponemos aquí y podemos dar el tamaño deseado, simplemente arrastrándolo o aquí en sus atributos. Y así con todo. Por ejemplo, si queremos agregar la fecha de nacimiento, aquí hay un componente que es date choice, también lo arrastramos. Aquí también tenemos para hacer tablas, los botones, y ahorita que lo termine se los muestro. Y así es como se va haciendo todo el diseño, y ahorita que lo termine se lo muestro. Bueno, aquí ya terminé de hacer mi prototipo. Utilicé distintos componentes. Utilicé este componente que se llama tab bar, que es aquí donde están estas pestañitas. Utilicé labels, utilicé input text, este componente de imagen, botones. Utilicé tablas. Utilicé radio buttons. Y bueno, ahora se los voy a mostrar cómo se vería. Damos clic aquí para que el programa se ejecute, o bueno, el prototipo se ejecute. Y aquí tenemos varias opciones. En review es para que el programador o el diseñador pruebe este prototipo para ver que no tenga ningún error. User text test, que es un test de usuario, que prácticamente es una simulación de cómo el usuario va a ver el sistema y cómo va a interactuar con él. El custom, que es personalizado, tú puedes combinar ambas opciones. En este caso vamos a ver cómo el usuario lo podría ver. Bueno, aquí está la primera pantalla, que es la de alumnos, y es agregar alumnos. Tenemos su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento con este componente que nos ayuda a ingresar la fecha, su dirección, su número de control, su teléfono, y aquí va ingresada su imagen, su fotografía, y el botón agregar. Ahora si damos clic en modificar, nos lleva a la misma ventana, y bueno, es idéntica, nada más que aquí se modificaría. Si nos vamos a eliminar, nos lleva a esta ventana, que aquí este es un buscador. Cuando tú puedes seleccionar algún radio button y te va a buscar dependiendo de lo que selecciones. Puedes buscar por nombre, por número de control. Y aquí puse un ejemplo de una tabla con algunos datos. Y aquí pues podemos eliminar. Ahora docentes.
Bueno, igual el docente se agregan con su nombre, su apellido, su nombre de empleado, su categoría, las horas trabajadas y su horario. De igual manera con una fotografía. Y modificar es lo mismo. Para modificarlo va a ser también lo mismo, lo que se va a modificar. Bueno, entonces, para esta evidencia, ustedes van a entregar es el prototipo navegable. Ya no me van a entregar un documento en Word con pantallazos, ¿sí? De cómo tienen ustedes diseñado que va a quedar ese proyecto. No, ya lo van a hacer con la herramienta que acabamos de mencionar y acabamos de mirar en el video, la herramienta Balsamiq, y pues me envían el archivo navegable. ¿Es claro hasta ahí, compañeros? ¿O hay alguna pregunta? Sí, señora. Bueno, entonces, sí, Tania tiene una preguntita, cuéntame. Profe, por ejemplo, en la tarea que tuvimos anteriormente, donde había que mostrar como los pantallacitos del prototipo, yo había avanzado con una herramienta que se llama Figma y ya tengo adelantadas varias pantallas y también es navegable y ejecutable. Entonces, no sé Me si... puede enviar, listo, me envía entonces el navegable, ¿ya? Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, el archivito que yo lo pueda acá navegar y ya. Listo, O sea, profe. no necesariamente tú tienes que utilizar la herramienta Balsamiq, hay otras herramientas. Aquí nos muestra la herramienta, está Adobe XD, ¿qué otra? A ver, está Canva, está material de cine, hay una que se llama Materialize, creo que también está dentro del módulo, pero la más sencilla me parece a mí de utilizar, la más fácil, es esta herramienta Balsamiq. Pero si ustedes tienen otra herramienta, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Aquí en el módulo, ustedes van a encontrar diferentes herramientas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la que yo les estoy orientando. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Adicional, Daniel, Adrián, Edinson, Tania. No, profe, serían solo las dos evidencias como simplemente investigar, Son 3 que ya nos evidencias. diste las, Sí. sí, pues serían esas dos que son de tipo investigación y la tercera ya sí sería hacer el prototipo, como lo Exacto. hicimos, pero simplemente que ya se puede navegar y todo y ya. Ajá. Sí, y ya. Les comparto el paso a paso. Recuerden que en el paso a paso siempre hay más material como para que les quede como listo para que ustedes ya consulten y realicen las evidencias, o sea, den respuesta a las preguntas que nos están dando ahí. Y también hay más videos también de prototipos navegables, que ustedes pues se pueden guiar de pronto si tienen alguna inquietud. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Nos vemos dentro de 8 días. Si hay alguna inquietud, pues entonces ya me están informando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que Gracias, pasen hasta buenas noches y luego. gracias por estar. Hasta luego, que estén muy Luego. bien. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por conectarse.